Bienvenidos, bienvenidas todos a la Iglesia Fuego Vivo. Desde Granada, España, queremos mandar un cordial saludo a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales. Sabemos que ya se va juntando un buen grupo de gente que se reúne, gloria a Dios, vía online, donde, amén, no hay límites para la palabra de Dios, y desde distintos puntos de la geografía del mundo entero nos están siguiendo. Agradecemos que sea fiel, aleluya, a la sintonía, a la palabra de Dios. Gracias por estar allí, gracias por escucharnos. Queremos darle la bienvenida. Si usted nos se está viendo y visionando por primera vez, quiero, gloria a Dios, que la Iglesia Fuego Vivo en Granada le dé y le mande un caluroso saludo en esta mañana. Dios lo bendiga. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y sea usted de donde sea, esperamos verles pronto aquí en medio de nosotros. Amén. Y podamos gozarnos juntamente con ustedes. Aleluya. Así que quiero comenzar en esta mañana y vamos a ir al libro de Jeremías, profeta Jeremías, en el capítulo 18. Aleluya, y vamos a leer de ahí con una enseñanza en esta mañana que estoy convencido de que Dios le va a hablar, le va a motivar y va a operar cambios en usted, porque de nada serviría que solo la palabra le toque emocionalmente. Es necesario que la palabra de Dios entre dentro de usted, amén, opere dentro de usted, ejerza cambios en usted, transformación en usted, porque ese es el poder de la palabra viva de Dios, amén. No es leer una novela, no es leer un bestseller, es leer la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, aleluya, amén, y más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? Así que sabemos que la palabra de Dios penetra, rompe, aleluya, las coyunturas, entra, profundiza, aleluya, en nuestro ser, y más adelante Dios va dando fruto a través de ella, amén. Así que Dios quiera en esta mañana que esta palabra sea sembrada, aleluya, a través de su espíritu en usted, y dé, aleluya, fruto al 30, al 60, al 100 por uno en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6, pero vamos a leer aquí y dice: palabra de Jehová que vino, ¿a quién? A Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Vamos a dejarlo ahí un segundo, pero no cierre la palabra, déjalo ahí. Y Dios, aleluya, nos hablará, y hablará en momentos, muchas veces te hablará a través de situaciones, Dios te hablará muchas veces a través de tus hijos, Dios te hablará incluso a través de gente que es inconversa, Dios te va a hablar también. Dios te va a revelar, te va a mostrar cosas a través de un vecino, a través de un hermano, a través de un familiar, a través de la esposa, a través del esposo. Dios siempre te hablará primeramente en un idioma que tú comprendas. Dios quiere ser claro cuando Dios te habla. Amén. Como llamó a Pedro, aleluya, en un lenguaje comprensible para él, y le dijo: ven y serás pescador de hombres. Era un hombre rudo, pescador, aleluya, de profesión, la cual Jesús le hizo ese llamado en el idioma que él entendía, ¿verdad? Le dijo: Pedro, dejarás de ser pescador de peces para pasar a ser pescador de hombres, amén. De igual manera, Dios, cuando quiere dirigirse a nosotros, aleluya, no lo va a hacer en lenguas celestiales o angelicales, sino que va a utilizar un idioma en el cual sea comprensible para ti. Dios quiere que sea entendible, aleluya, la palabra que trae, gloria al Señor. Dios te va a dar instrucciones, Dios te lo quiere poner fácil y no te va a hablar en lenguas celestiales o angelicales. Dios te conoce mejor que nadie. Y Jeremías fue hablado, aleluya, de lo que Dios primeramente iba a hacer en él, y recibió para mí una de las más poderosas palabras en cuanto a un llamado, gloria a Dios. Y lo vamos a leer, deje ahí apuntado ese versículo, y vamos a irnos y trasladar a Jeremías capítulo 1, versículo 4, y vamos a ver de qué manera tan profunda, preciosa, impresionante Dios hizo el llamado sobre Jeremías. Aleluya. Y eso que Jeremías después como profeta se la pasó media vida como llorando, lamentándose, ¿verdad? Y estaba el pobre hombre en lágrima viva, aleluya. Pero en medio de eso también tuvo toda una enseñanza, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes que naceses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Wow! ¿Quién no desearía tener un encuentro con Dios y un llamado de esa forma, verdad? Aleluya, que el Señor te hablara directamente y te dijera estas cosas. Aleluya, Él sabe cómo hablar a cada persona. Dios te hablará principalmente a través de su palabra. Amén. Por eso es tan importante que usted lea la palabra de Dios todos los días, se ejercite en la palabra de Dios. Mire, porque cuando usted ora, usted habla con Dios. Amén. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Así que es importante no solamente orar, sino también leer la palabra de Dios, porque es la forma principal en la cual Dios quiere comunicarse contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Dios, como hemos dicho antes, utiliza cosas y lugares, situaciones, aleluya, muchas veces películas, muchas veces personas cotidianas, en momentos determinados para hablarnos y tocar nuestro corazón. Y en este caso, Jehová Dios llevó, aleluya, al profeta Jeremías a un lugar. Seguimos leyendo en la palabra inicial de Jeremías 18. Y dice así, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te hablaré, te haré oír mis palabras. Dice, entonces yo descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bendito Dios y Padre Celestial, te pedimos en esta mañana, Señor, que en tu misericordia y gracia tu palabra, Señor, nos llene, nos complete. Queremos, Dios, ser hablados, queremos oír tu voz, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Enséñanos, ministranos, Dios, danos de comer de tu palabra rema. Y permítenos, Dios, en esta hora, Señor, ser fortalecidos y madurar en ella, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Amén y amén, aleluya. A Jeremías Dios quiso hablarle en esta ocasión, no fue de una forma directa sobre él, sino que le quiso hablar a través de un ejemplo. Amén. A través, aleluya, del alfarero, de un alfarero. Dios dijo a Jeremías, desciende, diga conmigo, desciende. En el versículo 3, aleluya, le dice, desciende allá donde viven los alfareros, porque los alfareros, aleluya, vivían en la situación, usted si se planta en Jerusalén, en el valle de Hebrón, aleluya, usted podrá ver que hay como en un monte, está no en una llanura, sino en algo alto, y en la parte más baja es la parte donde existe el agua, diga conmigo agua, donde es bañado por ríos. Entonces los alfareros, al necesitar aguas para hacer sus vasijas, hacer toda la alfarería, ellos, aleluya, vivían en la zona de la ribera de los ríos, amén, no en medio de todo, sino que los alfareros se ubicaban cerca de donde había, diga conmigo, agua, amén, porque era necesario para su trabajo, su oficio como alfareros. Eso dice, aleluya, que ellos habitaban en medio de plantíos, dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 23. Y dijo a Jeremías, baja para abajo, igual que Jesús, aleluya, bajó, amén. Dios podía haber hablado al hombre desde arriba, pero prefirió que Jesús bajara, ¿dónde? Abajo, aleluya, que el verbo tomara forma de hombre y habitase en medio de su creación. ¿Cuántos dicen amén? Porque nunca se te olvide que Él fue quien te buscó a ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nadie de nosotros buscó a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Dios nos amó primero. ¿Cuántos dicen gloria al Señor?
Él bajó a tener un encuentro contigo. Él bajó a tener un encuentro, aleluya, en medio de tu depresión. Él bajó en medio de tu desesperación. Él bajó en medio de tu oscuridad. Él bajó en medio de tus vicios. Él bajó en medio de tu pecado. Él bajó a buscarte. Él bajó para amarte. Él bajó para pagar tus deudas y para reconciliarte con Dios. Él descendió del cielo, aleluya, por amor a ti, aleluya. Amén. Para sacar nuestra vida del pozo cenagoso. Él vino a buscar aquello que se había perdido. Cuando tuvimos un encuentro con Jesús, cada uno de nosotros, entonces es que empezamos nosotros a buscar de Él. Amén. Pero primeramente Él salió a nuestro encuentro. Amén. Él vino a buscar lo que se había perdido. Aleluya. La palabra formar, aleluya, en la cual hemos leído en nuestro texto, aleluya, Dios no solamente es creador, diga conmigo, Dios es creador, pero también Dios es formador. Amén. Y dice, aleluya, yo me fijé cómo el alfarero formaba, amén. Y Dios, aleluya, es el formador, y la raíz de la palabra formar es la palabra en hebreo yatzar. Yatzar. Esa raíz tiene el sentido de formar, modelar, dar forma, aleluya, justamente como un alfarero da forma al barro. Y en eso Dios quería hablarle de una forma entendible a Jeremías, de cómo Dios quería hacer y obrar en medio de su pueblo. Dios hoy en medio de nosotros quiere también que cada uno de nosotros, los cuales seamos barro en sus manos, amén, entremos a la casa del alfarero y Dios empieza a dar forma en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. No sé cuántos de ustedes han tenido alguna vez algún acercamiento con la alfarería o con dar forma al barro. Amén. No sé si alguna vez usted ha trabajado con barro, con arcilla, no sé si alguien, ¿verdad? Bueno, aquí en España había una costumbre siempre, y todos los niños en el colegio siempre hacíamos algo de arcilla, ¿verdad? De barro. Y siempre hacíamos ceniceros de barro, ¿verdad? Nuestro papá, fumara o no fumara, era el regalo que nosotros hacíamos cuando éramos niños. Siempre nos enseñaban a hacer un pequeño cenicero de barro, ¿verdad? Gloria al Señor. Y yo me acuerdo cuando yo era un poquito más adolescente, antes de hacer la primera comunión y todo este rollo, pues nos llevaban a talleres, y en medio de esos talleres nos llevaron en una ocasión a un lugar donde había un alfarero y nos pusieron a hacer tinajitas y vasitos y todas esas cosas. Y yo me fijé de cómo trabajaba el alfarero, de qué forma trabajaba el barro, gloria a Dios, ¿sí? El Señor de alguna forma, aleluya, ya en mi temprana edad pude entender algunas cosas, y cuando después ya fui adulto y tuve un conocimiento de la palabra, ahí me vino rápidamente el cuidado que tiene el alfarero con el barro, la delicadeza con el cual utiliza, aleluya, el barro, amén. Y cómo de un trozo, verdad, de barro pueden salir las cosas más hermosas que usted se puede imaginar. De algo tosco, de algo, aleluya, inservible, de un trozo de tierra y agua, como el alfarero, aleluya, con delicadeza y con amor es capaz de sacar un vaso hermoso, un plato hermoso, una tinaja, una vasija, ¿verdad? Y uno se queda asombrado como de algo, aleluya, tan inservible que usted ve un trozo de barro, Dios puede hacer algo tan hermoso, ¿verdad? Aleluya. Cada uno de nosotros que llegamos a la casa de Dios llegamos como barro. Amén. Y Dios empezó a darnos forma y nos empezó a meter en el torno de la vida, donde la vida empezó a girar alrededor nuestra, y Dios con su mano de amor empezó a moldear nuestras vidas. Amén. Y todos nosotros estamos en medio de ese proceso cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Me sorprendió el ver cómo funcionaba el torno. Y bueno, cuando tienes experiencia de haber vivido o visto algo, entonces habla muchas veces del conocimiento de las cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha tenido el sentimiento de hablar con alguien alguna vez, escucharle hablar y pensar que no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿verdad? Pero él habla sin parar. Y habla porque le encanta hablar, pero en cambio tú por dentro estás diciendo, este no tiene ni idea de lo que está hablando, pero bueno, él habla. Y tú le dejas ahí hablar y al final dice, menudo fantasma es este que está aquí, venga a soltarme la chapa y no sabe ni de lo que está hablando. Bueno, muchas veces cuando tú rápidamente notas cuando alguien te está hablando desde la experiencia, ¿verdad? Desde alguien que ha vivido algo, que ha experimentado algo, y sientes que lo que te está hablando te transmite, te llega, ¿verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque cuando uno habla con experiencia, habla con certeza de algo que ha vivido. Y la experiencia, gloria a Dios, te da cierta autoridad cuando tú hablas.
Amén. Por eso dicen, no, es que las canas te dan sabiduría en el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te dan experiencia en la vida, ¿verdad? Muchas veces no entiendo cómo esos niños de 14 años quieren enseñar a sus padres con 40. ¿Qué vas a enseñarte a una persona con 40? No, es que tú no sabes, tú no entiendes de la vida. ¿Cómo que? Y yo muchas veces escucho a niños hablar con los padres y digo, wow, que no entienda tu vocabulario ese que estás buscando ahora, ¿verdad? No quiere decir que yo no tenga experiencia en la vida y que ya seguramente haya pasado unas cuantas veces por donde a ti todavía te queda por pasar. Amén. Gloria a Dios. Y ahora sí, gloria a Dios, vamos a penetrar y entrar dentro de lleno en la casa del alfarero. Lo primero, gloria al Señor, que hace el alfarero es escoger el mejor barro. A un alfarero no le sirve cualquier barro. Amén. Por eso, gloria al Señor, Dios le escogió a cada uno de los que están aquí en esta mañana. Dios escogió lo mejor. Quizá para el mundo usted no fuera lo mejor. Quizá para el mundo usted fuera lo peor. Pero Dios, aleluya, le miró con los ojos de amor. Dios le buscó. Dios lo encontró. Y vio en usted el potencial. Porque el alfarero, mire, algo hermoso es que el alfarero ya está viendo en ese trozo de barro algo que usted no puede ver. Amén. Mire, una vez preguntado Miguel Ángel cuando hizo el David, ¿ustedes conocen la figura esta del David? ¿Verdad? Que hizo Miguel Ángel. Le dijeron, wow, ¿y cómo pudo sacar de ese trozo de mármol inmenso, un trozo cuadrado, usted pudo sacar esa escultura tan hermosa? Y Miguel Ángel simplemente respondió, esa escultura estaba dentro, solamente yo la saqué. Amén. ¿Por qué? Porque el escultor es capaz de ver dentro, amén, la figura de lo que ya tiene en mente que va a sacar. Dios, cuando nos escogió como barro, ya tenía el proyecto de lo que usted y yo íbamos a hacer, amén. Por eso escogió lo mejor, aleluya, amén. Dice la palabra de Dios que aunque para el mundo, desechados por el mundo, pero apreciados y preciosos para Dios, amén. Para que aquello en uno que el mundo detesta, desecha, fuera, gloria a Dios, ejemplo para ellos, fuera bendición para ellos, amén. Y para avergonzar a las obras del enemigo, aleluya. Así que Dios cogió lo más hermoso, lo mejor, escogió el mejor barro, aleluya, para hacer la mejor obra en cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Amén. Aleluya. Por eso, gloria a Dios, a un alfarero no coge el primer barro que ve, aleluya, sino que coge el mejor barro, aquel barro que ve de calidad, que sabe que de ahí, gloria a Dios, al moldearlo va a salir algo precioso, hermoso, aleluya. Y de esa misma forma Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Lo primero que hace el alfarero es quitar todas las impurezas que tiene el barro, ¿verdad? Empieza a quitar todas las chinas, todas las piedritas, todas las ramitas, todo aquello que puede echar a perder el barro, aleluya. Empieza a oxigenar el barro, aleluya, para que cuando vaya a meterlo en el horno no se creen burbujas dentro de la arcilla o del barro, y eso, aleluya, sea una parte donde se quiebre, aleluya. Por eso es tan importante dejarnos moldear en las manos de Dios. Dios lo primero que se va a encargar es de deshacernos, aleluya, de todas nuestras imperfecciones. Tenemos muchas, seguro. Pero Dios, aleluya, quiere que vayamos caminando día tras día a la consagración y a la santidad delante de Dios. Amén. Y para eso tenemos que permitir que el Espíritu Santo meta la mano dentro de nosotros y empiece a trabajar en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Lo primero que hice el alfarero, que yo me fijé cuando era pequeño y vi eso, fue que cogió un trozo de barro y lo lanzó, ¡pum!, en medio del torno. No lo puso a un lado, sino que lo dejó en el medio. Lo centró. Lo primero que Dios va a hacer en tu vida cuando llegues al reino es centrarte. Porque algunos, gloria a Dios, viven alejados y viven torcidos más que una herradura. Andan torcidos y andan desmoldeados. Y Dios lo primero que va a hacer es centrarte en tu vida. Traer, aleluya, el equilibrio y el centro, aleluya, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus sentimientos. Dios lo primero que va a hacer es centrarte. Amén. Y en ese momento que centra la masa de barro, empieza a dar al pedal, aleluya, y empieza a girar, gloria a Dios, la vida. Y empieza a dar vueltas. Y ahí es donde el Señor nos mete, en medio de la vida. A girar, gloria a Dios. Y en medio de esa vida usted tendrá un montón de circunstancias, un montón de situaciones, y si usted es listo, aprenderá de cada una de ellas. Amén. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? ¿Sabe que es mucho más fácil aprender de los errores, aleluya, que de las cosas gratas que le pasan a uno? Amén. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque de donde tú has pasado algo malo ya no quieres volver.
y evita que otros pasen por el mismo lugar, ¿verdad? Por eso siempre aconsejamos a la gente, no, por ahí no vayas, que por hoy yo ya fui y por hoy. ¿Cuántas veces los padres hemos hecho eso con los hijos? Mira, no te metas por ahí porque yo por ahí ya caminé, ya sé lo que te vas a encontrar, pero inevitablemente todos, absolutamente todos, tenemos que luchar y tener, aleluya, nuestras experiencias personales. Y por mucho que un padre le diga a un hijo, muchas veces hasta que los hijos no se dan de bruces y se estrellan contra el problema, no aprenden. Amén. Eso se llama también parte de la educación de la experiencia en uno, en el que ellos tienen que tener sus propias vivencias. Pero como padres nosotros siempre queremos alentarlos y queremos ayudarles a que, gloria a Dios, no sufran con muchas de las cosas que nosotros en su tiempo ya sufrimos. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Aleluya. Entonces, aleluya, el alfarero coloca el barro en medio del torno, empieza a darle vueltas al torno. Aleluya. Y algo que yo me di cuenta es que el alfarero tenía un trapito el cual siempre estaba húmedo, o una esponja que siempre estaba húmedo, y las manos del alfarero siempre estaban mojadas. Amén. Porque es difícil con las manos secas el barro, al dar vueltas, lo que hace es que se va para todos los lados. Pero en un momento que tiene las manos húmedas, el barro se desliza entre sus manos. Amén. Y yo me fijaba en todas esas cosas, porque yo siempre he sido muy observador desde que era pequeño. Yo llevaba el coche al taller y yo me quedaba a la hora debajo del coche mirando lo que hacía. A mí me decía, oye, pero no te vas a dar una vuelta y te tomas un café. No, yo estoy bien aquí. Y solo era por el afán de aprender. Me gustaba aprender de todo. Y se tenían que hacer una obra los albañiles. Yo me quedaba allí mirando y seguro que el albañil está diciendo, y el pesado este no se irá. Porque a nadie le gusta trabajar y que le estén mirando, ¿verdad? Bueno, pues yo era de los pesados esos, que me quedaba mirando, pero solamente por el hecho de aprender. Ya que era importante aprender de todo en la vida, amén. Después yo ya terminé cambiando el aceite al coche, cambiándole las pastillas. Y yo, mira, dinero que me ahorro, ¿no? Ya he aprendido, pues ya lo hago yo. Bueno. Después, aleluya, el alfarero va dando forma a base de presión, amén. Empieza con sus manos, con delicadeza, pero ejerciendo distinta presión para dar, di conmigo, forma. Y lo que era un trozo de barro sin ninguna forma, empieza a girar y a través, aleluya, de esas manos húmedas empieza a darle forma, ¿verdad? Amén. Aleluya. Dios, para modelarnos muchas veces, tiene que usar presión en nuestra vida. Amén. Cierta presión. Dios va a permitir la presión en nuestra vida, circunstancias, situaciones en nuestra vida que van a complicar muchas veces, amén, incluso hasta nuestra fe. ¿Cuántos no han tenido alguna crisis de fe? Amén. Mira, hasta el más santo que está aquí la ha tenido. Yo lo sé. Todos hemos pasado por eso. Todos los que creemos en Jesucristo hemos tenido nuestro punto, aleluya, de esa crisis de fe, amén, donde dices, necesito ver la mano de Dios. Necesito ver la mano de Dios para seguir creyendo, aleluya. Y Dios, aleluya, en su amor te vuelve a mostrar en su misericordia que Él sigue estando ahí, amén. Que aunque no lo escuches, aunque no lo veas, Dios sigue obrando. Dios, aleluya, sigue estando ahí, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Aleluya. Y muchas veces Dios como alfarero va a tener que ejercer cierta presión en nuestra vida para darnos forma. Y la presión muchas veces es dolorosa. La presión muchas veces nos gusta. La presión, aleluya, nos complica muchas veces, aleluya, el bienestar en nuestra vida. Pero déjame decirle que es algo necesario para sacar lo mejor de nosotros. Dese cuenta que tan solo Dios nos está empezando a dar forma. Porque Él es el formador, aleluya. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Dios quiere quitar todo estorbo para sacar lo mejor de nosotros. Mira, la vida sin Cristo se encargó de formarnos. Algunos lo formó como buenos pandilleros, algunos lo formó como gente violenta, algunos lo formó como adúlteros, otros lo formó como mentirosos, otros lo formó como orgullosos, lo formó como drogadictos, como alcohólicos, amén, gente que estaba en vicios. Y la vida se encargó de irte formando a través del pecado, amén. Inconscientemente y muchas veces consciente, caímos en ciertas cosas en nuestra vida, las cuales permitimos que nos dieran forma a ser la persona que éramos. Amén. Nada de eso le vale a Dios.
Por eso, aleluya, dice la palabra de Dios que necesita hacer en nosotros una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. A Dios ya no le importa lo que tú eras antes. No va a hacer nada con lo que tú eras, con tu vida de pecado. Todo eso queda atrás. Dios empieza a formarte desde cero. Te toma como ese trozo de barro y empieza, gloria a Dios, en medio del girar de la vida, aleluya, de ese torno, empieza con sus manos de amor a darte forma. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La vida, aleluya, se encargó muchas veces de golpearte, de darte forma, de herir tu corazón, aleluya, de destruir planes, de destruir, aleluya, situaciones en tu vida. La vida se fue encargando, aleluya, de darte golpe tras golpe, hasta llevarte a un estado muchas veces de desesperación, donde solamente te quedó clamarle a Dios. Amén. Y muchos tuvieron, por desgracia, que pasar todo ese proceso para tener un encuentro con Dios. Cuando naces en Cristo, eres un pedazo de barro, sin forma, aleluya, en manos del Hacedor que todo lo puede. Aleluya. Salmos 31, versículo 15 dice, en tu mano están mis tiempos. Aleluya. A Dios, aleluya, le encanta el barro. De tal manera, gloria al Señor, que hizo al hombre ¿de qué? Del barro, ¿verdad? Amén. ¿Sabe lo que significa Adán? ¿Qué significa? Significa rojo. Adán significa rojo, porque la tierra, el barro, amén, era de ese color rojizo como la arcilla. ¿Usted ha visto la arcilla? Aleluya. Bueno, pues la palabra Adán significa rojo porque era hecho y fue hecho del barro de la tierra. Y una ocasión, Jesús, aleluya, ante la necesidad de una persona ciega que viene a él, nos relata en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 6, usted lo puede leer en su casa, que Jesús dice, gloria a Dios, que escupe en la tierra. Amén, ¿recuerdan eso? Y en medio de que escupe en la tierra, ¿qué es lo que hizo? Barro, ¿verdad? ¿Sí o no? Hace un poco de barro. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios. Mira, pruebas de ADN han confirmado la misma composición en el ser humano que en la tierra. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Los cuerpos humanos están compuestos en gran parte de agua, de elementos como el carbono, de oxígeno, de nitrógeno, de calcio, de fósforo. Aleluya. Y todos estos se encuentran en gran manera en la misma tierra. Amén. Así que, aleluya, dice, por eso Génesis capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Verdad? Amén. Aleluya. Mire qué hermoso. Dios es el creador, Dios mío, es el creador. Dios creó la tierra, Dios mío, creó la tierra. Y de la tierra formó al hombre. Amén. Así que no solo creó la tierra, sino que de aquello que había creado le dio forma, aleluya. Y lo hizo semejante, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Por eso, aleluya, cuando Jesús mojó, aleluya, esa saliva, la juntó, aleluya, con esa tierra, lo que creó y mezcló fue barro, aleluya, porque mezcló su ADN con el polvo, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque eso, aleluya, tenía un poder creador. Porque no solamente, aleluya, Dios crea, sino que también Dios forma, aleluya. Y yo estoy seguro que ese hombre, aleluya, lo que recibió fueron ojos nuevos, aleluya. Amén. Puso ese barro en sus ojos, aleluya, y con ese barro formó unos ojos nuevos, aleluya. Porque Él no es solo creador, sino formador de todas las cosas. Y de la misma forma que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, tuvo la capacidad, aleluya, Jesús, de formar ojos nuevos, aleluya, en ese hombre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Él es el formador, el creador y el único y maravilloso Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al formador y creador de todas las cosas? Aleluya. Cuando el alfarero pone sus manos sobre el barro, igualmente ejerce presión por fuera, como también la ejerce por dentro, ¿verdad? Porque para darle forma necesita, gloria a Dios, tener, aleluya, presión tanto por fuera como por dentro, aleluya. ¿Cuántos sintieron alguna vez lo que es la presión externa en la vida?
a través de los de fuera, amén. ¿Cuántos han sentido presión a través del mundo? ¿Cuántos han sentido presión a través de vecinos? ¿Cuántos han sentido presión a través de los que consideraba amigos? ¿Cuántas veces has sentido presión en la vida, aleluya, por gente y por el mundo? Levante su mano en esta mañana. ¿Cuántos han sentido presión a través de su esposa, de su esposo? ¿Cuántos han sentido presión a través de la suegra? Todos, aleluya, hemos sentido algún tipo de presión en nuestra vida. Externa, gloria a Dios. Amén. Oye, ayer estuve en el cumpleaños de mi suegra. Dios la bendiga con 50 años más por lo menos. Gloria al Señor. Mire, le voy a ser sincero. Me voy a confesar con usted. Ayer le solté una pequeña mentirijilla a mi suegra. Me dijo, le dije, suegra, usted sabe que yo hablo de usted en las predicaciones. Y me dijo, ¿hablarás bien de mí? Y yo dije, sí, hablo bien de usted. Y yo le dije, Señor, perdóname. No. Yo le dije, yo nunca le digo nada malo de usted, suegra. Yo sabe que la quiero. Ah, que no me enteré yo. Yo, no, tranquila. Ay, qué hermosa ella. Gloria a Dios. Bueno, la pasamos súper bien allá en la familia. Muy bien. Todos entonces hemos sentido lo que es la presión externa, pero ¿cuántos de ustedes han sido capaces también de experimentar la presión interna? Amén. Cuando Dios empieza a meter el Espíritu Santo la mano dentro de nosotros y empieza a moldearnos por dentro, porque hay un montón de cosas que estorban en nuestra vida. Hay un montón de cosas, aleluya, que son innecesarias para nuestro crecimiento en Cristo. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de moldearnos por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces lo hace con una ligera presión en nuestra vida. Y pone circunstancias, momentos en nuestra vida que nos van a ir dando forma por dentro. Amén. Situaciones en las cuales nosotros nos va a llevar a que tengamos que cambiar áreas en nuestra vida. Y ya no muchas veces por nosotros, sino por amor a nuestro prójimo. Necesitamos de cambiar, aleluya. Por eso es tan necesario compartir, estar en la iglesia, aleluya. Porque hierro con hierro se afila, ¿verdad? Y hay muchas cosas en nuestra vida que necesitamos ser afilados, que necesitan ser quitadas en medio de nosotros porque son estorbo para los demás. Aunque tú ya te has acostumbrado a vivir con tu yo, y cuando te miras al espejo te miras como el mejor del mundo, aleluya, hay muchas cosas en ti que hieren a otros. Hay muchas cosas en mí que ofenden a otros. Y para eso Dios necesita que el Espíritu Santo meta la mano dentro de nosotros y empiece a moldearnos por dentro. ¿Cuántos dicen amén? El mundo ya se encargará, aleluya, de moldearte por fuera. La circunstancia, la presión externa te va a moldear por fuera, pero internamente, en tu foro interno, el Espíritu Santo es el que se está encargando de darte forma. ¿Amén? Cuando dicen gloria a Dios. Porque de nada sirve que tú veas algo bonito por fuera si por dentro, aleluya, está sucio. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes echarían un líquido, un refresco o agua en un vaso que por fuera está limpio, pero por dentro está sucio? ¿Cuántos al coger un vaso lo primero que hacen es mirarlo por dentro? ¿Verdad? Por fuera se puede ver bonito, pero uno mira por dentro para ver que esté limpio por dentro, ¿verdad? Para Dios es importante sobre todo que seamos por dentro limpiados. ¿Amén? Y por eso el alfarero con cuidado permite que el Espíritu Santo vaya ejerciendo muchas veces una ligera presión en nosotros para moldearnos por dentro. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Porque ya le digo, gloria al Señor, hay gente, mi hermano, que necesita ser transformada. Hay gente que yo me he topado con ellos en el Evangelio, que llevan 20, 30 años en el Evangelio, y son las mismas personas que cuando yo las conocí hace 20, 30 años. Amén. Siguen cayendo las mismas cosas, siguen siendo las mismas personas, siguen personas que no han cambiado, no han transformado, no se han dejado que Dios, aleluya, las sanara, las tocara, aleluya, siguen con los mismos traumas, siguen con las mismas necesidades, siguen orando por las mismas cosas. Después de 20 años no ha habido cambios en su vida porque no permiten que Dios ejerza cambios en ellos. Cuando dicen amén, algunos ya no les aguanta ni el perro, les ve el perro por la casa y se va para otro cuarto. O sea, hay gente ya con un humor, mi hermano, que no les aguanta a nadie. Aleluya. Y solamente el barro se puede trabajar mientras está hablando. Diga conmigo, mientras está hablando. Mientras es moldeable, aleluya. Cuando se endurece el barro ya no se puede trabajar. Por eso el alfarero siempre tiene sus manos como húmedas, ¿verdad? Y utiliza una esponja mojada para
moldear el barro, porque mientras el barro tiene agua, puede ser moldeable, aleluya. Y el problema es que muchas veces nos hemos resecado en las iglesias. Hay cristianos resecos en la iglesia, que ya no permiten que el Espíritu Santo les hable, que no permiten que Dios les toque, que mi hermano según entra, salen, aleluya. Simplemente van a la iglesia porque ya tienen costumbre de ir a la iglesia, pero no permiten ni se dejan tocar por Dios. Amén. Se han ido endureciendo con el tiempo y ya no son moldeables por el Señor. Aleluya. Amén. A menos, gloria a Dios, que vuelvan a ablandarse a través del Espíritu Santo, de permitir que Dios los refresque otra vez, Dios no puede hacer nada con ellos, porque en el momento que Dios ponga la mano en ellos, se rompen. Muchas veces, mi hermano, la vida, el día a día, te va endureciendo tanto que no permites que Dios trabaje en ti. Un consejo: cuando te sientas seco, vuelve a la fuente que quita la sed. Amén. Él es la peña de Oreb, de la cual brota agua, aleluya, de vida. Amén. Deja que el Espíritu Santo te vuelva a refrescar en tu vida. Hay mucha gente, mi hermano, que se siente perdida. Hay mucha gente que dice: pastor, yo no sé de qué manera me he ido enfriando en el tiempo, pero ya no siento la comunión. Siento que hay una frialdad en mí que me está apartando de las cosas de Dios. Y yo te digo: mira, hijo, es fácil. ¿Quieres volver a sentirte avivado para Dios? Haz todo lo contrario de lo que hiciste para enfriarte. ¿Cómo empezaste a enfriarte? Bueno, dejé de leer la palabra de Dios. Dejé de orar. Dejé de ir a la iglesia. Muy bien, entonces, ¿quieres avivarte de nuevo? Comienza a orar, comienza a leer la palabra de Dios, comienza a reunirte. Eso nuevamente te volverá a mantener en avivamiento, en fuego para Dios. Amén. Es fácil. Vuelve a hacer las cosas que dejaste de hacer. Amén. Porque mucha gente dice: ay, pastor, pero es que ya cuesta tanto, es tan difícil volver, me siento tan fría, tan apática. Hermano, comienza a hacer las cosas que empezaste a mermar en tu vida. Y en el momento que empieces a practicarla de nuevo, se va a generar una necesidad en ti de seguir, aleluya, avivado en las cosas de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Cuántas veces alguno de ustedes se enfrió? Levante su mano. Los sugieres, apunten los nombres. No. Pues todos nos enfriamos alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? Todos hemos tenido nuestros baches y todo, aleluya, hemos estado aquí arriba y también hemos estado aquí abajo, gloria a Dios. Pero hemos tenido la capacidad de permitir que Dios nos siga moldeando, amén. Amén o no amén. Y todos, aleluya, tenemos recuerdos de donde hemos estado para no querer volver a estar allí. Amén. Ayer escuché una hermana que decía, Dios me enseñó cuando estaba en ese lugar que ese no era mi sitio y que yo necesitaba volver a donde estaba. Amén. Porque solo mientras estaba con Él yo fui feliz. Y me despisté y me enfrié por el tiempo. Y en mi foro interno yo entendía que necesitaba volver a estar en los caminos de Dios nuevamente. Amén. Yo creo que por ese proceso hemos pasado mucho. Hemos tenido nuestros altibajos. Nos hemos sentido también, aleluya, decepcionados con la vida, decepcionados con todo. Y Dios ha tenido que salir a nuestro encuentro para mostrarnos que Él sigue siendo el mismo. Amén. Que los que cambiamos somos nosotros, no Él. Dios sigue siendo el mismo. Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. La diferencia la hacemos nosotros. El cambio lo hacemos nosotros. Los que permitimos ciertas cosas en nuestra vida somos nosotros. Nosotros empezamos a fijarnos en cosas vanas, terrenales, aleluya, temporales, y empezamos a desviarnos de poner nuestra mirada en los cielos, de tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Amén. Somos nosotros los que nos desviamos. Somos nosotros el barro el que salta, aleluya, del torno. Somos nosotros los que no permitimos que Dios siga moldeando nuestras vidas. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Jeremías capítulo 18, versículo 4. Vamos a leerlo atentamente lo que dice este versículo. Jeremías 18, verso 4. Dice: y la vasija de barro que él hacía, ¿se echó a qué? ¿En dónde? Y volvió y la hizo según... Wow, mire, aquí hay una enseñanza impresionante, gloria a Dios. Se echó a perder el barro o la vasija. Porque el barro seguía siendo barro, ¿verdad? Amén. La mano echó a perder la vasija
o la vasija de barro se echó a perder en su mano? ¿Qué dice ahí? La vasija se echó a perder en su mano. No es que Dios no supo moldearla bien, es que nosotros muchas veces impedimos o no permitimos que Dios nos dé la forma que quiere darnos. Amén. Y no entendemos que sus caminos no son nuestros caminos, ni que sus pensamientos son nuestros pensamientos. Y muchas veces queremos formar o forzar a Dios a que nos forme como nosotros queremos, olvidándonos que Él es el formador, Él es el alfarero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay gente, mi hermano, que no aguanta el proceso de la presión, de ser moldeado, y se echa a perder, como dice, aleluya. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, aleluya. Amén. Porque muchas veces, en muchas situaciones, en vez de aprender, aleluya, lo que hacemos es ofendernos, irritarnos, molestarnos, enfadarnos con los hermanos, enfadarnos con el pastor, enfadarnos hasta con Dios. Yo, mi hermano, siento temor cuando hay gente que desde internet le escucha pastores y yo una vez me enojé con Dios. Madre mía, Dios, se te tenía que caer la lengua al suelo. Me ofendí con Dios una vez y porque Dios, yo vi como Dios bendecía a la gente mundana y no me bendecía a mí. Santo de la gloria. Qué explosivo tiene este hombre. ¿Amén o no amén? ¿Te vas a ofender tú con Dios? ¿Le vas a demandar tú a Dios lo que Dios tiene que hacer? ¿Será el barro el que le diga al alfarero lo que quiere hacer? ¿Será el barro el que le diga a Dios qué es lo que quiere ser? ¿O el alfarero sabe bien lo que ha visto en esa persona? ¿Para qué te ha llamado y para qué Dios te ha escogido? ¿Amén? Pero muchas veces, mi hermano, nos resistimos a que Dios nos moldee, a que Dios haga con nosotros lo que hemos declarado 1.000.000 de veces. Señor, haz conmigo lo que quieras. Qué bonito suena en oración, ¿verdad? Pero qué difícil ponerla en práctica. Porque cuando Dios empieza a demandar en nosotros, decimos, Señor, no es el tiempo, Señor, no es el momento, Señor, yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, yo estudié para esto, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, ¿verdad? Y empezamos, aleluya, a traer la lista a Dios de todo lo que queremos que Dios haga con nosotros. Somos tan majos que ya le traemos los deberes hechos al Señor. Mira, Señor, tienes que hacer así, ya sabes, lo tienes que hacer de esta manera y en este tiempo. Amén. Aleluya. Hay algunas que empezaron a orar con novio cuando tenían 17. Y tienen ya 40 y ahí siguen orando. Hermana, esperen el tiempo de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Pero vete a eventos donde veas a cristianos, fuegos encendidos de Dios. Aleluya. Amén. Y le pides el Instagram y eso que se hace ahora, moderno. Y le dice, mira, hermano, yo quiero que me pongas en tus oraciones, pues estoy pasando por... Cuando sucede esto, aleluya, ¿qué hace el alfarero? Cuando empieza a ver que la vasija que está dando forma empieza a perder la forma, el alfarero lo que hace, ¡pum!, para el torno. Directamente. Porque sabe que lo que está haciendo se va a echar a perder. Y eso lo he visto yo. Empieza a darle forma a una vasija y cuando ve que empieza a doblarse, para el torno, como decir, como sigue, al final se rompe. Amén. Aleluya. Y escuche esto. Hay masas, aleluya, que están predestinadas por Dios en un plan para ser una jarra, por ejemplo, para ser mano, para ser pie, para ser nariz dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Para ser un vaso. Pero como ese vaso, esa jarra no permite ser una jarra o ser una barra o ser un vaso, ¿sabe lo que hace el alfarero? El alfarero no desecha el barro, porque Dios no desecha a nadie. Dios si te llamó con un plan y con un propósito. Amén. Y ese plan no es estar calentando una silla un domingo. Ese plan va mucho más allá, aleluya, de llamarse cristiano. Es un plan y un proyecto de Dios para tu vida. Y muchas veces, mi hermano, si tú no aguantas la presión, aleluya, de lo que ha sido determinado ver por Dios en ti, Dios ha dicho, este hombre será una jarra en mis manos. Este hombre puede dar mucho más, pero tú no permites que Dios, aleluya, construya de ti una jarra. ¿Sabe lo que hace Dios? Para el torno. Amén. Aleluya. Y el alfarero empieza a cambiar tu destino, pero siempre hace algo con ese barro. Amén.
Aleluya. Porque hay mucha gente que dice, hasta aquí, ya no puedo más, ya no resisto más presión. Aleluya. Entonces dice, ok, Dios no va a poner mayor carga en ti que la que puedas soportar. Entonces Dios empieza a cambiar tu destino nuevamente, pero sigue siendo usado por Dios. ¿Amén o no amén? A lo mejor ya no son los proyectos que tú tenías, las ilusiones que tú tenías cuando te convertiste, pero Dios siempre quiere hacer algo contigo. Dios está dispuesto, mi hermano. Si no estás dispuesto ya a hacer una jarra, permite, aleluya, que Dios haga de ti un vaso, amén. Pero que seas un instrumento en los cuales otros puedan beber de ti. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, el alfarero nunca desecha el barro, aleluya. Simplemente cambia su destino. Si no hay un proyecto para sacar de ella una jarra, empieza de nuevo, aleluya, y hace un plato hermoso. Lo importante es hacer un utensilio en sus manos. Y ese es el proyecto de Dios en nuestra vida, amén. Amén. Si no eres capaz de resistir algo que Dios ha determinado que sea, no pasa nada. Dios lo volverá a intentar contigo. Volverá a darte otra forma y volverá a dar un destino en tu vida. Amén o no amén. Lo importante, mi hermano, es que seamos útiles en las manos del alfarero. Lo importante, mi hermano, es que, gloria a Dios, seamos transformados y permitamos que el Espíritu Santo haga de nosotros un instrumento, aleluya, de honra para Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios, aleluya, con esto? Que Dios no rechaza a nadie. Nunca, aleluya, escuche las mentiras del enemigo cuando te diga tú no vales. Tú no sirves, Dios no puede hacer nada contigo. Mírate, eres un pecador. Reprende esas palabras, mi hermano, porque Dios no desecha a nadie. Dios a quien llamó y escogió es con el propósito de honra, para que sea honroso, aleluya, y para que sea un ejemplo de la mano de Dios en su vida. Amén. Todos nosotros somos barro, pero Dios, aleluya, quiere hacer cada uno de nosotros un instrumento en sus manos. Aleluya, prepárate porque Dios, aleluya, quiere hacer de ti un instrumento. Algunos pueden decir, bueno, ya se pasó el tiempo, mi hermano. Para Dios no hay tiempo, aleluya. Amén. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y unos pueden decir, bueno, pastores, que ya se me pasó la juventud. Yo soy mayor, mi hermano. Yo te digo, si no puedes ser una jarra, serás un vaso, serás un plato, serás lo que tengas que ser, pero Dios quiere hacer algo contigo, aleluya. El tiempo no es una excusa. La edad no es ninguna excusa. Dios quiere usarte, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque mucha gente dice, bueno, pero es que ya se me pasó el tiempo de juventud. Yo tenía sueños, tenía anhelos cuando me convertí. Nada de eso se ha dado en mi vida, pero a mí quiero decirte algo. Déjate formar en las manos del alfarero, porque Dios sigue queriendo trabajar contigo. Dios sigue queriendo que tú seas un instrumento en sus manos. Amén. Aleluya. Y lo que, mi hermano, te hubiera costado 15 años, Dios lo va a trabajar en ti. Te va a tardar 1 año, 2 años. Dios va a acelerar los tiempos para que tú seas un instrumento en sus manos. Para Dios nunca el tiempo es perdido. Jamás. Ni para nosotros el tiempo tiene que ser perdido, sino parte del aprendizaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios nunca rechaza, aleluya, a lo que Él llama. Dios nunca rechazó a Moisés a pesar de que mató a ese egipcio. Dios no rechazó a David, aleluya, aunque mandó matar a Urías poniéndolo al frente, aleluya, del ejército. Amén. Siguió trabajando con ellos, siguió moldeando sus vidas. Dios hizo un instrumento en sus manos. Amén. Dios, aleluya, escogió a Pablo, alguien que perseguía y era un perseguidor de la iglesia, aleluya. Lo transformó completamente y para eso necesitaron 14 años de su vida, aleluya. 9 de ellos en la oscuridad, en el desierto, donde Dios empezó a profesar y a hacer un hombre nuevo en él. Aleluya, porque una cosa tenía clara Dios cuando llamó a Pablo. Y es que le dijo a Ananías, vete, aleluya, y Pablo vendrá a ti, pondrá las manos sobre él, amén. Porque escogido es para mi obra. Dios ya tenía, aleluya, en Pablo, aleluya, lo que había de ser. Dios ya lo veía en el torno. Amén. Y pasaron muchos años hasta que Pablo, aleluya, ustedes lo leen un rato. En unos minutos usted lee la Biblia y en Hechos y de un salto a otro ya Pablo está predicando. No, hubo un proceso de muchos años donde Dios tuvo que trabajar con la personalidad de Pablo, con el carácter de Pablo, con la religiosidad de Pablo, y tuvo que ir formándolo, mi hermano. ¿Sabe, mi hermano, cuántas veces, aleluya, tuvo que trabajar el Señor en la vida de Pablo para que Pablo no se condenara de lo que había hecho antes?
¿Cuántas veces Dios tiene que moldear nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo toque nuestras vidas para que el pasado no vuelva nuevamente a nuestras vidas? Para tratar, aleluya, de invalidar el llamado de Dios en nosotros. Imagínese un perseguidor de la iglesia, ahora predicando a los hermanos. ¿Cuántas veces no sentiría remordimiento de lo que él hizo siendo un religioso? ¿Cuántas veces no lamentaría que apedrearan a Esteban a sus pies? Por eso muchas veces cuando lees a Pablo, puedes leer, identificar el sentimiento que había en su corazón. Primero de agradecimiento a Dios. Amén. De frustración por no haberlo conocido antes. Amén. Y de negación por todo lo que él había sido. Diciendo, Señor, todo esto lo estimo como si fuera basura. Nada es tan importante como tú en mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él no desecha ni te desecha. Aleluya. Y Él volverá a tomarte en sus manos y la obra que Dios empezó la terminará en ti. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire, apúnteselo ahí en la Biblia y recítalo cada día, aleluya. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cada vez que te mires al espejo, declara al espejo, Jehová cumplirá su propósito en mí, aleluya. Amén. No lo declares como un mantra, sino decláralo, aleluya, en verdad, aleluya. Decláralo en justicia y en verdad. Palabra de Dios es esta para mi vida. Dios cumplirá su propósito en mí. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Amén. Hay una obra que ya ha empezado en ti. Hay una obra que el alfarero está haciendo contigo y en ti, aleluya. Permite que la mano de Dios empiece a obrar en ti, empiece a quitar todas las cosas, mi hermano, que no son productivas en ti, aleluya. Que están mermando tu capacidad de crecimiento y de madurez para Dios. Y deja que Dios, aleluya, te ayude en ese proceso. ¿Cuántos dicen amén? No importa, mi hermano, si el barro no quiere. Dios es paciente, aleluya. Amén. El hecho de que Dios te eligiera entre multitudes es porque quiere hacer algo contigo. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Te eligió con un propósito. No te resistas a Dios. Lo peor que puedes hacer es resistirte a la mano del alfarero. El ser cristiano, mi hermano, no es un propósito. Es un estado en tu destino. Amén. Diga conmigo, el ser cristiano no es un propósito, es un estado en mi destino. Dios te ha llamado para hacer algo en Él. Amén. Y con motivo de ser cristiano, aleluya, es que Dios ha puesto un sentido, un llamado y un destino en tu vida. Pero el ser cristiano, mi hermano, no es el propósito en sí. Amén. Dios quiere que seas útil en sus manos. ¿Cuántos creen en esta mañana sinceramente que han sido llamados para ser instrumentos en sus manos? Aleluya. Entonces te digo algo, no te resistas. Permite que el Espíritu Santo trabaje en ti. Amén. Seguramente muchas cosas no salieron bien en tu vida. Y seguro que de muchas de ellas no tuviste la culpa. La vida, mi hermano y mi hermana, si ustedes se dio cuenta, no es fácil. La vida pone demasiados obstáculos en el camino. No siempre recibimos bien por bien. Pero qué bueno, mi hermano, que Dios es paciente y te dice, tranquilo, hijo, tranquila, hijo. Si este hombre no supo valorarte y te dejó, Dios tengo mejores cosas para ti. Si en ese trabajo no supieron valorarte, yo tengo un mejor trabajo para ti. Amén. Si no aprendieron a respetarte, a valorarte, aleluya, yo tengo algo preparado mejor para ti. Tan solo déjate moldear en mis manos. Amén. Y eso lo hemos experimentado muchas veces. Aleluya. Y eso es llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. Aleluya. Amén. Si no pudo ser con esa persona, Dios traerá algo mejor. Si no pudo ser en tu país, por eso Dios quizá te trajo a otro país distinto. Amén. Si no pudo ser en esa empresa, aleluya, si no pudo ser en esa iglesia, tranquilo, tranquila.
Dios empieza de nuevo contigo. Amén. No hay problema, Dios es un Dios paciente. Tan solo quiere que permitas que Él te moldee. Demasiado tiempo hemos pasado en nuestras vidas moldeándonos a nosotros mismos, permitiendo que la vida nos moldee, permitiendo que las circunstancias en nuestra vida dicten nuestro caminar. Creo que es tiempo de dejar que sea Dios quien nos moldee por dentro y por fuera. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás.